Gobierno de México. Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco su asistencia en esta tarde. Para mí es un gusto y mucha emoción presentar este examen de grado. Me gustaría empezar diciéndoles cómo surge este interés, ¿no?, de estudiar esta pandemia bastante reciente, si queremos verlo de alguna manera. Y es en los seminarios de investigación que tuve y que tuve el agrado de tener con los miembros del comité de tesis que hoy me acompañan. Y es ahí, o a partir de esas reuniones, donde surge este cuestionamiento, ¿no?, de por qué esta pandemia en específico, la de 1991, ha sido un tanto poco documentada, ¿no? No hay mucho escrito de esto, y es a partir de estas reuniones que tuvimos que surge, ¿no?, este interés por este estudio. Voy a exponer los resultados de la investigación en la que he trabajado a lo largo de este programa de maestría. Y bueno, me gustaría compartirles la pregunta que dio pie a toda esta discusión que va contenida en mi tesis, y es la que ven en su pantalla: es cómo las políticas neoliberales y los procesos globales influyeron en el surgimiento, desarrollo y respuesta ante la pandemia de cólera en México y en Yucatán de 1991 a 1994. Es esta pregunta la que me permitió, desde un enfoque histórico-social, comprender, ¿no?, cuál es la relación y la interacción entre la salud, la enfermedad y el contexto político. La correlación de los capítulos pretende mostrar el brote, el desarrollo y las respuestas a esta pandemia, sobre todo en tres dimensiones. La internacional, porque me interesé en conocer primeramente cuándo y dónde se reportaron los primeros casos, en lo que se ha llamado y se sigue llamando la séptima pandemia de cólera, y así tener este antecedente. Luego la nacional, para caracterizar este brote en México, y luego la local, para describir y al mismo tiempo también caracterizar lo que ocurrió en Yucatán como una referencia explicativa de esta pandemia. Bueno, los capítulos son 3 y les voy a exponer a grandes rasgos cada uno. El primero, como les había comentado, tiene como título Reconstruyendo la pandemia de cólera en México y Yucatán de 1991 a 1994. Una de las principales fuentes primarias con las que yo estuve trabajando pues fueron las publicaciones periódicas, ¿no? En este capítulo muestro cómo hubo insistencia de las autoridades sanitarias en tratar esta problemática como un brote aislado, y se evadió de esta manera admitir que se trataba de una pandemia, a pesar de que, como vemos en este primer mapa, este brote no fue un evento aislado, sino más bien fue el desplazamiento de esta enfermedad que había estado circulando en Asia desde 1960. En este otro mapa, vemos un poco más de cerca, ¿no?, cómo tiene surgimiento en Indonesia, que es lo que pueden ver en amarillo, y su desplazamiento hacia India. Sin embargo, este brote o estos brotes alcanzaron el estatus de pandemia hasta 1971, que es cuando se extiende más allá de Asia. Empieza a ser ahora una amenaza, ¿no?, digamos, significativa para otros países. En este otro mapa pueden ver cómo se fueron reportando los primeros casos en el continente americano. Inicia en Perú, luego en Ecuador, y así van correlativamente, ¿no? Para el caso de México, los casos empiezan a ser reportados en 1991. Como vemos en el mapa, en el lapso de 1991 a
o bueno, porque tengo de 1991 a 1994, pues solo realmente, o sea, solo Aguascalientes, Baja California y Nayarit no reportaron casos. Digamos, esta ausencia de reportes que al menos yo no encontré, pues es interesante, ¿no? Y bueno, en futuras investigaciones se podría abordar, ¿no? Porque en estos casos, o estos casos de interés, digamos, de manera, que se puedan abordar de manera local también, de por qué o qué respuestas hubieron y por qué esta aparente ausencia de casos, ¿no? Para el caso de Yucatán, en este lapso de tiempo que les estoy mostrando, de 1991 a 1994, pues en 1991 inicia reportando 202 casos y para el 92 es cuando incrementa a 846. Sin embargo, mi estudio o hago un corte en 1994, que es cuando desciende o bueno, se reporta en 0 casos. Sin embargo, y también puede ser interesante para otras investigaciones que a partir de 1965 vuelva a haber otro brote o vuelven a haber más reportes de casos y llegan incluso a ser de 2.690 en 1995. Y es un reporte que va a seguir consecutivo y hasta 2001 incluso, ¿no? Que otra vez se vuelve a reportar en 0. Y bueno, en el caso de México y Yucatán, una de las cosas que fueron de mi interés es que las fuentes de contagio se atribuyeron primeramente a foráneos o a personas, entre comillas, sin capacidad, la vulnerabilidad que ya existía. Sobre todo yo me enfoqué en condiciones de salud y de acceso a agua potable. En este capítulo, um, argumento que este brote dentro del marco neoliberal contribuyó a consolidar esta noción, ¿no? De la responsabilidad que cada quien tenía sobre esta enfermedad. Porque si bien históricamente los estados liberales han culpado a los individuos y a las poblaciones de sus enfermedades, el cambio que va a haber y que hizo el estado neoliberal en México, pues es aplicar esta, digamos, estrategia como una vía para reducir el gasto gubernamental en salud. Ahora bien, ¿cómo caracterizar este escenario previo de crisis sanitaria y su relación con el brote? Pues eso es lo que intento hacer en el capítulo 2. Y es aquí donde analizo el contexto mexicano y yucateco en el que se desarrolló esta pandemia. En este capítulo es donde expongo 3 condiciones estructurales de vulnerabilidad en las que me enfoqué y que estuvieron interrelacionadas que determinaron los contagios de esta enfermedad. La primera es la prevalencia de enfermedades gastrointestinales, la desnutrición y el desabasto de agua potable. Analicé 2 aspectos que influyeron directamente en la respuesta al brote de cólera. Y el primero es que las instituciones de salud y los gobiernos en sus diferentes niveles, bajo la influencia de ideologías de organismos internacionales, pues operaron más bien bajo el supuesto de que los casos se darían de modo aislado. Por eso se usaba mucho este término de brote aislado. Y que el tratamiento, eso por un lado, y por otro que el tratamiento, para el caso de México, el sobrecito de vida sueroral, que por cierto también ya era bien conocido y que ya se utilizaba para tratar deshidrataciones, sobre todo infantiles, funcionaría. Y esto pues al final desde esta óptica tecnócrata es la que nos muestra cómo se tenía esta idea de poder atender a mayor población optimizando recursos. En el capítulo 3 abordo estas respuestas en el caso de Yucatán. Analizo las reacciones del sistema de salud y de la población ante los incrementos de casos y explico cómo las campañas subrayaron la responsabilidad de cada individuo, pero también respaldadas por la intervención de organismos internacionales, porque pues, y todo cómo se fue manejando toda esta idea de tener que educar, sobre todo a los pobres, en temas de higiene, ¿no? O sea, esto era como el discurso. Cada individuo era responsable de cuidar su higiene, involucrando
Y lo que involucra esto, pues es generar sentimientos como culpa, incertidumbre y miedo si no se seguían las medidas, ¿no? Las supuestas medidas de prevención. En Yucatán abordo algunos ejemplos, como por ejemplo el descenso en la compra de hortalizas, sobre todo de aquellas cosechadas en municipios donde se habían reportado casos, como Ixil, Ixcanatún, Yumán, y todo esto por un miedo de que estuvieran contaminadas, ¿no? También, otro ejemplo, la injerencia del Estado en advertir y vigilar que la población dejara de tomar agua de pozo. Y lo que hacía esto, o lo que podemos ver, es desplazar su responsabilidad de garantizar de que de que el agua pues estuviera potabilizada y distribuida, ¿no? Con equidad dentro de la entidad. Al mismo tiempo, en el área rural, pues es posible intuir que quienes no accedieran a clorar sus pozos con estas pastillas, ¿no? Que luego daban los visitadores de salud, o el cloro granulado, ¿no? Les daban en las bolsitas, pues probablemente no fueran culpados, ¿no? Por los brotes que habían en los municipios. Otro ejemplo fue la quimioprofilaxis, que a través de las tesis de medicina pude leer que se practicaban en algunos municipios como Muna, que más que tener un carácter preventivo, pues fue dirigida, ¿no? A toda persona que tuviera como síntoma diarrea. Bueno, y en este caso, pues además de que seguramente implicó miedo y preocupación entre la población, pues también se insistió en esta responsabilidad de tener que aceptar o no este tratamiento, ¿no? Con antibióticos. Otra argumentación médica era que de que las personas de 65 años o más debido a sus deficiencias en sus hábitos higiénicos y a su renuencia, a su supuesta renuencia de seguir con medidas como dejar de tomar agua de pozo o no ir a la unidad médica rural a tiempo o no defecar al aire libre, eran culpables, ¿no? Ellos estaban teniendo la culpa de los brotes. Incluso pude ver cómo hasta se le decía a la gente que dejara de visitar municipios, ¿no? Donde se habían reportado casos. Yo sostengo que la improvisación fue la que definió la respuesta del sistema de salud ante el cólera. Y esto fue producto de la crisis sanitaria, que en esta etapa histórica tuvo una conexión directa con las reformas de Estado de México. Así, el brote y desarrollo del cólera de 1991 pues estuvo condicionado por la prevalencia de enfermedades gastrointestinales, la desnutrición y el desabastecimiento de agua potable. Yo argumento cómo las reformas neoliberales fueron las que delimitaron esta gestión de la crisis sanitaria. Esto tuvo como una de sus características pues la reducción del gasto público en el sector salud y consecuentemente pues tuvo efectos en las respuestas institucionales para atender esta pandemia. Minimizar los costos de control epidémico, pues acentuó la responsabilidad individual en torno a los contagios. Es así como en el trabajo, no solo abordo en dicha respuesta institucional, sino también la consolidación del proceso en el que se responsabilizó a los individuos de su enfermedad. Para el caso del cólera, pues esta percepción social de la enfermedad, pues fue y sigue siendo bastante despectiva en cuanto, como les comento, pues hasta la fecha sigue llamándose la enfermedad de la pobreza o para algunos sigue siendo sinónimo de antihigiénico, de sucio, ¿no? De términos despectivos, ¿no? Finalmente, quisiera decirles que yo considero que esta tesis pues es un aporte, como les comentaba, a las investigaciones del cólera en México de 1991, que no han sido muy documentadas, ¿no? Hasta la fecha. Gracias. Gobierno de México.